Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos y saludarlas. Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas. Como todos los años, desde Reporte Minero y Energético celebramos este día, el Día de los Mineros y las Mineras, ya que también nos sentimos parte de este 10 de agosto, Día de San Lorenzo. Chile celebra a sus mineros y mineras con actividades a lo largo del país y con la reciente aprobación de la ley que declara feriado este día, en 2023, para las regiones de Tarapacá y Atacama. Son más de 270.000 personas las que trabajan en esta industria, que es clave para el desarrollo del país, al aportar más del 13% del Producto Interno Bruto. Incluso en algunas regiones del norte, el sector representa más del 50% del PIB local. Como parte de esta festividad, conversaremos con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, Jorge Riesco, quien se encuentra en Salamanca junto a representantes de la pequeña, mediana y gran minería del país. Además, en el programa entraremos en detalle sobre la aplicación de impuestos verdes en la industria minera y conoceremos los alcances y desafíos que plantea el proyecto de ley de transición energética recientemente presentado por el gobierno. Como cada semana, revisamos también las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en Twitter, X, en este caso, utilizando el hashtag Reporte Minero. En un momento de inflexión en el sector, mineros y mineras a lo largo de Chile celebran este 10 de agosto a San Lorenzo. Con desafíos del presente y futuro, la industria debate y se prepara para enfrentarlos y mantener a nuestro país como un distrito minero por excelencia. Vamos a analizar este momento clave para el sector. Para eso ya estamos en contacto desde Salamanca, la región de Coquimbo, con el presidente de la SONAMI, Jorge Riesco. Jorge, un placer como siempre. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Cómo está, Nicolás? Espero que me escuchen bien. Aquí estamos en recinto del Club de Rodeo de Salamanca, que nos han facilitado gentilmente para que hagamos esta celebración. Sí, por la celebración del Día de San Lorenzo, el Día de los Mineros y las Mineras, Jorge, se escucha perfecto y justamente la instancia para empezar. ¿Cómo está la festividad y por sobre todo la visión de SONAMI sobre este día tan importante que levanta lo que es el material, el elemento más importante de la industria, que es justamente su gente, de tantos años, tanta experiencia? Así es, Nicolás. Acabamos de terminar una celebración muy grata, muy emotiva, donde mucha gente quiso hacerse presente. Tuvimos un salón lleno aquí y como es tradicional en años anteriores, hemos querido acompañar a los mineros de esta zona de Salamanca, que tiene gran tradición minera, y sobre todo en la región, que es muy importante en minería. Y hemos entonces celebrado aquí el Día del Minero. Estuvimos con gente de Minera Los Pelambres, la gran minería, con Minera Tambo de Oro, que fue reconocida como empresa de mediana minería, con la gente de ENAMI, ¿no es cierto?, que reconocimos a la planta Delta, que está en esta región, y un pequeño minero, Enrique Merino, de tradición de padre y abuelo minero. Así que ha sido muy grato. Uh-huh. En ese sentido, Jorge, usted lo decía, la tradición minera en Chile y que pueden ir pasando el tiempo, las coyunturas, las situaciones positivas o negativas, como es la vida, digamos, pero un poquito en el terreno que estamos actualmente, en el presente, desde la mirada de usted y SONAMI, en este día tan especial, ¿en qué situación estamos en términos de esta industria? Bueno, es bien notable aquí, que después de conversar con mucha gente, de recoger muchas opiniones en terreno y en esta región, la coincidencia que hay acerca de ciertos problemas transversales de la minería, especialmente en lo que se refiere a toda la dificultad que hay para realizar las actividades, para realizar labores, para autorizarlas, para obtener los permisos. En fin, alguien habló de un cierto agobio que recorre desde los pequeños mineros, desde los mineros artesanales, pasando por las medianas empresas hasta las grandes empresas. Cada trámite, cada requisito que se ha ido agregando a la actividad hacen que sea cada vez más difícil. Y en circunstancias en donde el principal desafío que tiene nuestro país es poder satisfacer los requerimientos de cobre y de otros metales críticos que van a ser fundamentales para la transición energética que viene, para la electromovilidad. Entonces, nosotros instamos a las autoridades, ya hablamos de las autoridades presentes, las ausentes también, ¿no es cierto?, de trabajar juntos para poder simplificar,
para poder agilizar esta actividad que necesita un crecimiento importante para poder atender las demandas actuales. Sí, Jorge, usted nos comentaba sobre, y voy a utilizar el concepto que en esta conversación que usted ha tenido, del agobio que sienten en la industria, principalmente por lo que pueden ser los proyectos, por la permisología, tanto que se habla de esta. Y déjeme engancharme de eso con respecto a lo que ha sido anuncio, que muchos dicen falta concretar, falta bajar, pero dentro de lo que fue el anuncio del presidente Boric de este pacto fiscal, uno de los temas en primera instancia es justamente reducir los tiempos en lo que son los permisos, en la tramitación. De hecho, se daba una cifra, acortar a un 30% los tiempos de tramitación específicamente en proyectos mineros. A juicio de Sonami, primero, ¿qué le parece? Me imagino que bien, pero si lo ven factible dentro de la realidad que actualmente se da en esto. Sí, bueno, ese es un compromiso que adquirió el propio ministro de Hacienda en la tramitación del royalty, así que Bien, no es nuevo tampoco. La verdad es que esté o no en el pacto, bueno, hay varias cosas que ponernos de acuerdo todavía, no sé si llamarlo pacto, pero ese aspecto es importante, ¿cierto? Pero hemos dicho que no es suficiente. Hay un montón de incertidumbre antes de llegar a los permisos sectoriales, cuando se trata de otorgar autorizaciones ambientales, ¿no es cierto? Y que pueden significar que un proyecto se haga o sencillamente no se haga. Y hemos tenido ejemplos en tiempos recientes. Entonces, es importante que haya un reconocimiento acerca de lo largo de la tramitación, pero más importante sería un reconocimiento de que efectivamente necesitamos una razonable certeza jurídica de que los proyectos se puedan llevar adelante. Insisto, justo en un tiempo en donde tenemos que generar proyectos porque tenemos que aumentar producciones, tenemos que satisfacer una demanda que hacia el año 2030 va a sumar 6 millones de toneladas de cobre fino adicionales por año. Claro, una proyección de demanda que no es nueva en todo caso. Ya llevamos varios años solamente pensando en lo que puede ser la electromovilidad, la necesidad de cobre, litio, para qué decir. Ahí podemos hablar un poquito de la estrategia. Ya lo estuvimos hablando aquí en el estudio hace un par de meses solamente, Jorge. Pero en ese punto hay una alta proyección de demanda y usted nos dice, claro, para eso se necesitan nuevos proyectos y la producción, lamentablemente, si uno ve las cifras en general, ha bajado. Solamente los últimos datos que entregó Codelco, por ejemplo, una tendencia a la baja en términos también de las dudas con respecto a la situación de la compañía. ¿Cómo esto va enmarcando esa ecuación que se parece bien compleja en términos de yo necesito que ustedes produzcan más, pero ustedes piden herramientas también para poder llevar a cabo esto, ¿no? Es muy complejo, Nicolás, muy complejo. Nosotros estamos de acuerdo. Vemos que tenemos los recursos naturales, tenemos los recursos humanos, tenemos a las personas, hay tecnología y hay la posibilidad de conseguir a los inversionistas para hacer todo esto y no lo estamos haciendo. El litio es un claro ejemplo de ello. Y vemos con preocupación también, que es algo que se comentó aquí hoy día, de que el Estado en este caso pasa a ser más un obstáculo que un promotor de las inversiones y de los nuevos proyectos mineros, como debiera ser. ¿Y por qué es un gran obstáculo? ¿Por qué ese consenso, digamos, en esas conversaciones? ¿Cuáles son los elementos que generan que el Estado finalmente sea un obstáculo? ¿Solamente lo que son la tramitación de nuevos proyectos? ¿Hay otros elementos también? Hay varios elementos. Hay las dificultades para realizar operaciones, para hacer operaciones es creciente. Nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber estándares y tiene que haber estándares altos para la minería y además yo diría que la minería es la industria líder, digamos, en los estándares que aplica en sus operaciones. Pero aquí pareciera que la imaginación es inagotable y que cada vez se siguen pidiendo más cosas o se toman medidas que derechamente van a afectar a futuros proyectos. Tenemos aquí en la región, por ejemplo, esto que se va a discutir mañana en el Comité de Ministros, que es esta declaración de área marítima restringida o protegida, que puede significar un entorpecimiento o de frentón la prohibición de establecer, por ejemplo, plantas desaladoras en el borde costero, todas cosas que se necesitan para seguir desarrollando la actividad. Entonces, nos preocupa que se están tomando muchas medidas y se toman decisiones bajo la idea de proteger el medio ambiente, cuando en el fondo el medio ambiente tiene que protegerse en conjunto con el desarrollo económico y con el desarrollo de las distintas actividades del país.
y no sacamos nada, digamos, con darle tanto énfasis a la conservación, si a propósito de eso o con esa excusa vamos a terminar de dejar sin operación montón de proyectos que se necesitan, digamos. Ahora, Jorge, no sé si lo mejor es verlo como una excusa, conservar el medio ambiente, conservar lo que es la situación en términos del ecosistema, porque ahí está el problema y esa es la diferencia también que se da, a diferencia, perdón, en la reiteración de otros países donde eso no es tema, donde la conservación del medio ambiente va de la mano con el desarrollo productivo de las distintas industrias. Aquí uno vería desde la ciudadanía que justamente son dos sectores donde uno habla de conservación y uno habla de excusa. Entonces, desde el mismo relato y discurso, parece que son mundos totalmente... no se puede llegar a acuerdo acá, desde todas las partes. Lo que usted dice, Nicolás, sería cierto siempre que todas las medidas que se proponen fueran efectivamente efectivas para la protección del medio ambiente. Yo insisto, esta es una industria que es líder en investigación, en desarrollo de tecnologías que cuidan el medio ambiente. Pero sin embargo nos encontramos con funcionarios, con servicios del Estado, que no tienen a lo mejor la preparación, no tienen los conocimientos, ni tienen los medios para pronunciarse adecuadamente sobre los proyectos. Y detrás de esto también, y no hay que desconocer, hay ideologías, ¿no es cierto?, que de frentón prefieren el decrecimiento antes que el crecimiento con equilibrio en la protección del medio ambiente. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo como país. Insisto, tenemos una responsabilidad, tenemos una tarea súper grande frente al mundo, y es cierto, tenemos que hacer más minería para poder abastecer al mundo de los metales que necesita en esta época, y tenemos que hacerlo, yo sé, y todos sabemos, de un modo que no agrave el problema, obviamente, ¿no es cierto? Jorge Riesco, presidente de la SONAMI. Jorge, agradecerle nuevamente su tiempo ahí desde Salamanca, celebrando este Día de los Mineros y las Mineras. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en el programa. Gracias a usted y feliz Día del Minero a todas las mineras y mineros de Chile. Igualmente, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Porque aún hay tiempo, estamos trabajando por el futuro y nos pusimos al servicio de quienes quieren mitigar el cambio climático. Reciter apoya a todas las industrias, haciendo realidad la economía circular a nivel internacional. Si bien la ley está vigente desde hace casi una década, comparado con otros países de la OCDE, Chile recauda pocos ingresos de impuestos ambientales. La Ley 20.780 del año 2014 establece impuestos verdes para gravar emisiones significativas, los que buscan incentivar la reducción de emisiones y promover un comportamiento ambientalmente responsable. Para conocer sobre los desafíos que plantea esta herramienta fiscal, lo revisamos en la siguiente. La velocidad de descarbonización en América Latina y el Caribe entre 1990 y 2014 es solo del 2,4% anual, muy por debajo del 6,7% necesario para evitar un aumento de temperatura superior a 1,5 grados centígrados a nivel global. Es por ello que en Chile la Ley 2780 ha establecido la categoría de impuestos verdes, con el propósito de gravar las emisiones de los establecimientos que emiten cantidades significativas de agentes contaminantes. En Chile seguimos evolucionando, que tenemos un compromiso con la carbono neutralidad, que somos parte de los países que se han comprometido con lograr la neutralidad en las emisiones de carbono y que por lo tanto también las políticas fiscales van en función de eso. El propósito de los impuestos verdes no es recolectar, sin perjuicio que va a tener también un efecto recaudador, sin lugar a dudas. Su propósito es por una parte recaudar y por otro lado también generar un cambio de conducta. Los impuestos correctivos se utilizan en los países de la OCDE para recaudar e influir en el comportamiento del consumidor. Según la misma organización, Chile en general recauda relativamente pocos ingresos derivados de impuestos relacionados al cuidado del medio ambiente, ubicándose en la parte media-baja de la OCDE y América Latina y el Caribe. Tenemos que desarrollarlo para que la oferta comercial de minerales de Chile sea lo más sostenible y sustentable. Estamos viendo en Asia, en Japón, estamos viendo en Norteamérica, estamos viendo en Europa, que van a ser realidad a la hora de entrar a los mercados, un tema de acceso al mercado y de competitividad. Por lo tanto, ya pasó a ser una cuestión económica junto con sustentable, y eso invita a que los modelos de gestión mineros vinculen la dinámica productiva con la dinámica de la sustentabilidad. El gobierno del presidente
Boric se ha comprometido que prontamente va a haber un proyecto de ley sobre impuestos verdes que va a enfocarse en generar, por una parte, impuestos a las emisiones y a la vez incentivos y beneficios hacia los cambios de conducta, tratando que haya un cambio de conducta hacia no emitir efectivamente o transitar hacia energías renovables. En abril de este año, el Ministerio de Hacienda presentó lineamientos para 2 nuevos impuestos correctivos, verdes y de salud. Además, el ministro de la cartera, Mario Marcel, indicó que el gobierno presentará una reforma fiscal verde. Para el sector, los impuestos verdes son una realidad que requiere de un desafío clave: medir las emisiones de CO2 para trabajar en soluciones orientadas a su disminución. El desafío va a ser poder acreditarlo, ¿no? Que haya una certificación adecuada, que esté la institucionalidad debidamente preparada para poder certificar estos proyectos y consecuentemente que existan y puedan acreditarse contra las emisiones emitidas por las empresas y consecuentemente contra los impuestos. Básicamente, de todas las emisiones que se producen en el proceso minero, el 50% tiene que ver con las emisiones de alcance 3, que son las de los proveedores. Alta Ley, en combinación con APRIMIN, con Codelco y con el Banco Interamericano de Desarrollo, ayudan a desarrollar una calculadora para la medición de la huella de carbono. Una calculadora que está abierta, la tomó Huella Chile y en la cual vamos a empezar a incentivar a los proveedores para que vayan midiendo su huella de carbono, y una vez que tengamos los grandes números, las grandes mediciones, veamos cómo podemos poder mitigar esos aspectos. El proyecto de ley de transición energética que se encuentra en el Senado busca establecer la hoja de ruta para la incorporación plena de las energías renovables a nuestra matriz a 2035. Sin embargo, desde el sector energético se reafirma la necesidad de acelerar la aprobación del proyecto para atender las urgencias del sector y la importancia de establecer una planificación efectiva a partir de 2030. Más detalles en la siguiente nota. Para avanzar en la transición energética en el país y buscando resolver las brechas que hoy existen en el sistema, el gobierno presentó el proyecto de ley de transición energética en el Senado. Hoy en día, en el ámbito de la generación, tenemos un sistema diverso, tecnológica, financieramente, en términos de las nacionalidades que convergen y que produce mucha innovación. Ese es un valor que nosotros quisiéramos conservar. El camino que tenemos hacia adelante es un camino que tiene que encontrar una manera de flexibilizar también nuestra apuesta por la energía renovable no convencional. Y esto es lo que denominamos este segundo tiempo de la transición energética. El propósito del proyecto es mejorar la infraestructura y la institucionalidad en el sector. Para lograrlo, se plantean diferentes medidas: descongestionar las líneas de transmisión eléctrica, facilitar la operación de generadoras, proceso de almacenamiento a gran escala y, por último, se hizo énfasis en los cambios en los ingresos tarifarios, que buscan resolver los riesgos de insolvencia de las empresas de energías renovables. Los principales problemas del sector hoy día vienen por problemas de planificación. El proyecto, como te digo, se hace cargo de algunas partes procesales, pero la mayoría de las soluciones a eso no son un problema de ley, son un problema de metodología. Lo segundo es que muchos de los procesos de transmisión, que son procesos de valorización, de tarificación, están todos atrasados. Y un último punto tiene que ver con algo mucho más grande que solo la transmisión, sino que para todo proyecto de infraestructura, ahí viene un problema de permisología. Los desafíos que contiene el proyecto de ley son varios. Vamos a abordar problemas desde la transición energética, que requiere una transmisión que vaya más rápido y más adecuada a las necesidades de oferta energética, pero también va a dar respuesta a 2 grandes temas del corto plazo. Uno, cómo las empresas que están en estrés financiero logran mejorar su posición, y eso se va a referir específicamente al capítulo de ingresos tarifarios que el proyecto aborda. Y segundo, cómo el almacenamiento a gran escala y a grandes dimensiones se estimula para ser instalada en el sistema eléctrico. Hoy día han habido varios problemas entre mandantes, transmisores y quienes construyen la infraestructura. Y esos problemas se han producido por diferencias de precio, alzas de costo, y no existe un mecanismo legal adecuado como para arreglar esas diferencias hoy en día.
El proyecto se hace cargo de eso y el proyecto crea un mecanismo que nosotros estimamos que es relativamente adecuado, como más allá de ciertos detalles. Para ello, los cambios propuestos tendrán diferentes etapas de implementación en el corto plazo, que iniciaría este año, mediano plazo y largo plazo que culminaría en 2035. Sin embargo, desde el sector se plantean dos desafíos: la pronta tramitación del proyecto para abordar las urgencias del sector y la necesidad de una planificación a partir del 2030. Desde ACERA, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, la hemos denominado el eslabón que va a permitir unir este corto plazo con el largo plazo. Creemos que el proyecto va a tener una discusión que va a ser compleja, va a probablemente tener una extensión que nos preocupa desde el punto de vista de que esta no se alargue. Lo que nosotros necesitamos como sector es que nos digan hoy día que se construye del 2030 para adelante. Así de adelantado, digamos, porque lo que está demorando una línea grande en construirse son alrededor de 7 años por la cantidad de permisos principalmente que hay que pedir. A propósito de los problemas financieros que han tenido algunas empresas, este proyecto se hace cargo de eso e introduce algunas soluciones. Nosotros vemos con un cierto temor, entre comillas, de que la tramitación del proyecto se atrase producto de esa conflictividad que generan estas soluciones, digamos. En la vida hay que priorizar lo importante y en la minería también debe ser así. Hay que proveer recursos para que el mundo siga avanzando, pero es más importante cuidar el mundo y hacer de él un mejor lugar para todas y todos. Teck, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. En el contexto del debate en torno al royalty minero y en busca de optimizar y acelerar los procesos de permisos requeridos por los proyectos de inversión mineros, se conformó una mesa técnica especializada que se va a encargar de diseñar y ejecutar estrategias para reducir los tiempos de tramitación de los permisos. Esta mesa técnica, bajo la dirección de la Subsecretaría de Hacienda, tiene un plazo de 60 días para identificar y proponer medidas concretas que permitan agilizar el proceso de obtención de permisos necesarios para el desarrollo de proyectos mineros en un tercio sin que afecte el cumplimiento de la normativa ambiental. De cumplirse los plazos, las medidas presupuestarias podrían integrarse en el proyecto de ley de presupuesto 2024, según informó la Subsecretaría de Hacienda. Los ingresos del primer semestre de 2023 del Grupo Chileno de Hierro y Acero CAP cayeron 10,5% respecto a igual periodo en 2022. En detalle, la empresa alcanzó un ingreso total de casi 1.400 millones de dólares. Asimismo, durante ese mismo lapso, las ganancias operativas de CAP bajaron un 47,2%, pasando de 229 millones de dólares en 2022 a 127 millones de dólares en 2023. De acuerdo con lo informado por la compañía, estos resultados se atribuyen a desafíos económicos y cambios en los precios internacionales de los productos de hierro y acero. Con el objetivo de fomentar la cooperación entre los sectores que hacen uso del hidrógeno y el amoníaco como fuente de combustible, el Ministerio de Energía de Chile y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional formalizaron un memorándum de entendimiento. El acuerdo establece un marco de trabajo para la colaboración estratégica entre ambas instituciones que permitirá el avance en proyectos y acciones conjuntas en línea con los esfuerzos internacionales para abordar el cambio climático y promover prácticas energéticas más amigables con el medio ambiente. El gobernador del Banco Japonés, Nobumitsu Hayashi, compartió su perspectiva sobre el potencial de Chile en la producción de hidrógeno verde, considerando sus recursos renovables. El acuerdo, en sus palabras, actuará como un impulsor para fortalecer la cooperación en proyectos concretos y acciones conjuntas. Y así llegamos al final de Reporte Minero y Energético, como siempre recordándoles que todos nuestros contenidos están en reporteminero.cl, que nos pueden escuchar la radio a través de Radio Duna y, por supuesto, revisar nuestras temporadas, 10 temporadas y capítulos en 24horas.cl. Que estén muy bien, nos vemos. Chao. Reporte Minero y Energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.